grado. Estábamos en las áreas. En la del trapecio. Sí, acá. Bueno, supongamos que yo voy a dibujar un trapecio igualito a este del otro lado. ¿Qué figura me quedó formada? Paralelogramo. Un paralelogramo, muy bien. Esta va a ser mi base menor. Cuando escriba. No sé si les pasa a ustedes, pero yo soy muy impaciente. ¿Sí? Entonces, cuando yo la dibuje de este lado, me va a quedar, esta también va a ser la base menor del trapecio. Acá voy a dibujar, no sé, es el A o el B que decía Leonardo, yo le pongo B chiquita, base menor, B mayúscula, base mayor. Está bueno saber qué te habrán querido decir, pobre. Bien, entonces, el área del paralelogramo ustedes ya la conocen. La estuvimos trabajando. Base por altura. Perfecto, base por altura. Y esa la entendimos porque la sacamos del rectángulo. Bien, entonces yo parto de acá, base por altura. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la del trapecio. La altura, base por altura, y la del paralelogramo. La altura va a ser la misma. Ahora, la base de este paralelogramo, si yo la quiero considerar como la suma de dos segmentos, ¿cómo la podría escribir? Base mayor más base menor. Base mayor más base menor. Eso por altura. ¿Así está bien? Sí, faltaría dividirlo por dos. Después, No. todo eso. Primero, Las bases irían entre paréntesis. exactamente, Ah, porque claro, primero sí. es la suma. Primero, claro, la suma divide operaciones. Entonces, primero lo pongo, lo sumo, después lo multiplico y ahora sí, como tengo dos trapecios, en ese paralelogramo voy a hacer la división por 2. Y ahí me quedó la fórmula del trapecio. Por ahí el A más B era la base mayor y la base menor. Seguro. Lo que pasa es que vos tenías que saber que era A y B. Ah, no, te enseñan la fórmula y la regla. Claro, pero te dan la fórmula. ¿Y cómo la aplicás si no sabes, si no la entendés? No va. Así que bueno, ustedes van a, en más adelante, cuando enseñen, pueden explicar, o con gráficos, con dibujitos, lo que sea más visible, con más visualización para los chicos. Y por ejemplo, de ahí en más, si tenemos polígonos, el cuadrado es como el rectángulo base por altura, como tenemos los dos lados iguales, directamente de lado al cuadrado no hay problema. Otra cosa, como el cuadrado es un rombo, era diagonal mayor por diagonal menor, yo puedo hacer, las diagonales son iguales, puedo hacer diagonal al cuadrado y también puedo calcular el área de un cuadrado con las diagonales. Vieron que así vamos aprendiendo más posibilidades. Si yo tengo que calcular las áreas del polígono, generalmente lo divido, como decía Paula, lo divido en triángulos. ¿Sí? Que es lo más fácil que tengo. Si lo puedo dividir en cuadrados, si yo tuviera estos lados, podría tener el rectángulo del medio y los dos triangulitos. Lo dividen en figuras más pequeñas, no hay problema. Entonces, si yo quiero hacer el área de este triángulo, voy a hacer la altura, ven que me quede bien perpendicular, ¿sí? Y voy a decir base por altura dividido 2. El área de ese triángulo, después la tengo que multiplicar por ¿cuánto? Para saber el área del hexágono. Por el lado que tiene la figura. Por 6.
por 6, que son los lados de la figura, que van a ser 6 triangulitos. Perfecto. Esta altura de este triángulo en los polígonos regulares se llama apotema. AP. Sabe. AP. Bueno, pero es apotema. Bien. Para vos es AP. Así. Claro. ¿Y cuál era el área que te enseñaron? La fórmula que me enseñaron era 6 por L más AP, creo, sobre 2. No, 6 por L por AP sobre 2. Así, más o menos. Mirá, vamos a hacer una cosa. La apotema es, esta sería la altura del triángulo por el lado del hexágono, dividido 2. Esta es el área del triángulo. Sí. ¿Sí? Y esta entonces ustedes me dijeron 6 veces. Y entonces lo multiplico por 6. Sí, ¿Sí? lo mismo. Y no lo estudio de memoria. Lo analizamos. ¿Saben qué? También pueden haber escuchado que el área de los polígonos es perímetro por apotema dividido 2. ¿Sí? Perdón, profe. ¿Qué? Sí, sí. ¿Apotema entonces es un lado? No, apotema es un segmento que va del centro de la figura perpendicular al lado del polígono. Ok, Esta, gracias. esta es la apotema. Esta figura no había. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí la ven? Esta es la apotema. Sí, esto lo vimos en el, o por lo menos yo lo vi, profe, en el taller de ingreso, que lo explicó Zach. Belén, uno de los chicos que estaba, uno de los alumnos, que es el que estaba a cargo del... Bueno, qué bueno. Una deducción. Sí. Buenísimo. Sí, sí. Es la primera persona que me dice que lo vio en el ingreso. No sé yo a veces cuántos llegan, hasta dónde se llevan el ingreso, por eso generalmente repetimos todos y hay muchos que no hacen el cursito. Bien, la fórmula se dice perímetro, ¿por qué? Porque yo multiplico la medida del lado, la longitud del lado por la cantidad de lados. Esto es el perímetro. Perímetro por apotema dividido 2. ¿Sí? Y ahí terminaríamos con las áreas. Después vamos a usarlas. Después ya vamos a ver. Si yo tengo... Incluso vamos a usar Pitágoras para calcular esto. Así que miren todo lo que vamos a hacer. Yo quiero seguir... ¿Hasta acá hay alguna pregunta que me quieran hacer? No, esto es claro. como una No, revisión. Esto es como una revisión para después usarla en las áreas, ¿no? Me dicen, no sé, después cuando llegamos a agosto me dicen, no sé cuál es el área. Vayan a revisar la carpeta del 21 de mayo. Sí. Podemos seguir con el otro apunte que les envié. ¿Se acuerdan? En el segmento de una recta. Sí. Aprendiendo paso a paso, creo que se llama así. Vamos aprendiendo paso a paso. Eso, las definiciones. ¿Vamos? No. Sí. Bien. Esto yo lo mandé la semana pasada, como por siempre llegábamos, pero no, imagínense, vamos a este paso. Vamos a ir viendo más terminología y vamos a ver, nosotros ya les dije que vamos a definir objetos y vamos a dar propiedades y después vamos a hacer teoremas y vamos a justificar cosas. Pero no todo se define en geometría, ¿sí? Euclides cuando hizo geometría hubo objetos principales, primeros objetos, de los cuales los aceptamos sin definir y a partir de esos entonces sí construimos todo el resto de definiciones.
Decimos siempre que, yo se los dije creo que en la primera clase, que la geometría es un edificio, que vamos construyendo un concepto, el otro concepto, y vamos siempre acumulando. Van a ver que a fin de año, cuando hagamos algo, vamos a usar todo lo que vimos durante el año: triángulo, cuadrilátero, circunferencia, congruencia, semejanza, todo junto. Pero bueno, por eso vamos aprendiendo de a poquito, y no me olvido de ninguno, porque si no se me derrumba todo. Vamos a hablar de geometría métrica como un conjunto de puntos que están todos en el espacio, ¿sí? Ese conjunto de puntos yo voy a tomar subconjuntos que van a ser mis planos. Voy a tener esperen que acepto. Voy a tener diferentes planos en el espacio. Por ejemplo, si yo veo la habitación, tengo paredes, techo, piso, ¿sí? Ahí tengo diferentes planos en mi espacio habitacional. Pero después yo voy a hablar del espacio métrico y voy a tener diferentes planos que se cortan, que pueden ser paralelos, infinitos. A su vez, este conjunto de puntos que va a ser el plano va a tener incluidos otro conjunto de puntos que van a ser las rectas. Puedo tener rectas así, así, en todas partes del plano voy a tener rectas. Todo esto está formado por puntos. Las rectas, los planos, son puntos. Entonces, si hablamos de conjuntos, los puntos van a ser los elementos que forman conjuntos. Ustedes ven conjuntos cuando ven en análisis. El dominio de una función es un conjunto de determinados números. Ustedes eligen el dominio. La imagen va a ser otro conjunto de determinados elementos. Bien, entonces, plano, recta y punto no los definimos, los usamos directamente. ¿Está? A partir de eso, Euclides dio esos axiomas que son verdades que se usan sin definir. Nosotros los vamos a tratar de hablar en forma coloquial ahora para que no sea tan difícil de comprender. Por ejemplo, partimos de una noción de que decimos que una recta, dos puntos determinan una recta. Eso ya lo habíamos hablado cuando estuvimos haciendo las construcciones. Teníamos dos puntos, ya podíamos trazar la recta. ¿Sí? Si tenemos tres, no sabemos si podemos trazar una recta, porque para que sea una recta tienen que estar alineados. Bien, si los tres puntos no están alineados, me van a determinar un plano. ¿Sí? A ver, si se fijan acá, yo los puntos los nombro con letra minúscula. Esto es distinto, al revés de IMS los nombramos acá. Precisamente porque esto es una teoría estamos hablando de conjuntos. Entonces, los elementos de un conjunto se escriben con minúscula. El conjunto con mayúscula. La recta es un conjunto de puntos. Por eso lo voy a escribir con mayúscula. ¿Sí? Acá lo ponemos. Los elementos con minúscula, las rectas con mayúscula y los planos con letras griegas. Me van a tener que estudiar todo el alfabeto griego. ¿Sí? No, mentira, no se asusten. Hasta las letras que lleguemos. A veces después nombramos ángulos con letras griegas. Después se aprenden. 4, 5, más no. Decimos que los elementos pertenecen a un conjunto y usamos esta simbología, este simbolito que parece una E. Entonces el punto A pertenece a la recta. Pero si yo digo que hay una recta en un plano, no puedo decir pertenece, porque la recta es un conjunto. Entonces voy a tener que usar la palabra incluido. Todo esto es problema de notación. Ay, qué lindo. Esto es problema de notación. ¿Sí? Después les mando otro archivito que vuelve a aclarar esto punto por punto. Después, cuando hablamos de la recta, ¿sí? Decimos que es un conjunto de infinitos puntos. Yo a la recta la puedo nombrar
con una letra mayúscula, y si no, con 2 puntos de la misma recta. Esta va a ser la recta T, y acá tengo punto A, punto B, punto C, ¿sí? Tengo varios puntos que pertenecen a la recta. Están alineados, están en un cierto orden, y ese orden es una relación que nosotros llamamos de preceder. Y ponemos A precede a B, B precede a C, quiere decir que A está antes que B está antes que C. Determinamos, no sé si se ve, determinamos un cierto orden para los puntos de la recta. Ese cierto orden nos va a servir para que nosotros podamos definir otros elementos geométricos. ¿Sí? Ustedes tienen el apunte, yo ahora voy a ir a GeoGebra para poder representar esto que está acá. Dada una recta, vamos a usar un pizarroncito. Le pongo T y determino un punto cualquiera. Voy a usar el mismo que tienen en el apunte para que no se confundan. Un punto O. Este punto O me va a dividir al conjunto de la recta en 2 subconjuntos. ¿Me siguen? Están calladísimos. No sé si entienden nada o entienden todo. Por ahora vamos bien. Sí, Bueno, va bien. gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a decir que el punto O me dividió a la recta en 2 semirrectas. La recta es un conjunto de infinitos puntos. ¿Sí? Si yo la corro esta recta, van a ver que tiene infinitos. Sigue. ¿Sí? Bueno, no tiene principio y no tiene fin. No es que yo la dibujé ahí y ahí se me quedó. Yo dibujé la recta acá y acá se terminó. No, sigue. La recta es infinita. Pero acá lo que yo el punto este O me va a determinar 2 semirrectas. Una semirrecta que empieza en O y va a pasar por B. Y la vamos a hacer con color para que se entienda. Y más gruesa. ¿Sí? Y a esta semirrecta yo la voy a llamar semirrecta de origen O que pasa por B. Siempre el punto donde empieza la semirrecta es el punto que le pongo acá, el O. Y donde va la flechita es para indicar que pasa por B. Si hubiera puesto A acá no iba, porque esta semirrecta no pasa por A. Entonces, pasa por O. Y digamos, tiene principio y no tiene fin. Sigue infinitamente. Bien. Pero para el otro lado me quedó otra semirrecta. Una que empieza en O y va a pasar por A. La semirrecta verde. ¿Sí? Entonces, yo tengo una semirrecta con origen, y esta, vamos a ponerla, va a ser la semirrecta con origen en O que pasa por A. También podía haber dicho que de origen en O que no pasa por B, pero bueno. Así queda más claro, poniéndole un punto, ya nos queda más claro para dónde van las semirrectas.
Estas dos semirrectas las vamos a llamar semirrectas opuestas. Entonces, definimos semirrectas opuestas a las que están en una misma recta, tienen el origen en común y los sentidos son opuestos. ¿Sí? Semirrectas opuestas son las que están incluidas en una misma recta, tienen el mismo origen, pero tienen sentidos opuestos. Bien, este término lo vamos a usar cuando definimos, por ejemplo, ángulos opuestos por el vértice, los lados de esos ángulos van a ser semirrectas opuestas. Entonces necesitamos saber las definiciones. Las semirrectas opuestas están alineadas en una misma recta. Después viene alguien y me hace, sí, profe, las semirrectas opuestas son así. No, no son así, porque esta no está en la misma recta. ¿Está claro por qué la aclaración? Bien. Después empezamos a trabajar con operaciones de conjuntos. Entonces, podemos hacer intersección de dos conjuntos, es el conjunto de los puntitos que corresponden comunes a un conjunto y a otro conjunto. Es decir, y se pone con este simbolito así. Si yo tengo que hacer la intersección entre los puntos rojos y los puntos verdes, ¿cuál es el punto o los puntos que están en los dos conjuntos? El O. ¿Para todos es el O? ¿O hay más puntos en común? Sí, es el O. ¿Qué parece? ¿Qué? No te escuché, Leslie. O Fátima, ¿quién habló? No, yo no hablé, profe. Estoy mirando. Está bien. No, como se me prendió el cuadradito, por eso pensé que habías hablado. Bien, entonces, si yo quiero saber cuál es el punto que está en la semirrecta O y el punto que está en la semirrecta, perdón, OB y en la OA, el único punto que es común a las dos semirrectas va a ser el O. Y lo pongo en llavecitas porque es un conjunto de un solo elemento. Bien, profe. Bien, ahora, hay otra operación de conjuntos que se llama unión. ¿Sí? Entonces, para saber la unión, yo tengo que tomar todos los puntos que están en la recta roja y todos los puntos que están en la semirrecta verde. ¿Sí? Tengo que unir todos los puntos, los de la semirrecta roja con los de la semirrecta verde. Y con todos esos puntos, ¿qué figura voy a dibujar? La recta. La recta T. ¿Sí? Entonces, la intersección de las dos semirrectas me da el punto O, la unión de las dos semirrectas me va a dar toda la recta P. Si alguien no entiende, por favor, me para. A ver, no me acuerdo qué se Yo no entendí cómo sacarle la T. Me quedé ahí. ¿De dónde salió la T? De la unión. Yo voy a dibujar
todos los puntos rojos, esta U, ¿me decís? Sí. Mirá, lo que pasa es que yo por vaga no te puse acá. Yo tomo, acá tomo solamente los puntos que son comunes nada más. Los puntos que coinciden en los dos elementos, en los dos conjuntos. Pero en una unión voy a tratar de tomar todos los puntos del conjunto rojo y todos los del verde. Entonces voy a sumar, con L, si te queda más claro así, todos los puntos del rojo más todos los puntos verdes. Y con esos puntos, ¿qué vas a dibujar? T. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿La T? Ahora sí. Bien. Entonces, con todos los puntos puedo dibujar una recta. Estoy tratando, los puntos determinan semirrectas, llamaremos semirrectas opuestas a las que están incluidas en una misma recta, que tienen el mismo origen y tienen sentidos distintos. No estaba leyendo, pero más o menos dije las mismas palabras. Intersección de dos conjuntos es el conjunto formado por los elementos que tienen en común ambos conjuntos. Y la unión es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos, aunque sean comunes. Bien. A partir del ejemplo anterior, vamos ahora a definir qué es un segmento. Vamos a jugar con estos puntos nada más para no hacer más. ¿Sí? Bien. Dada una recta, yo voy a considerar otra vez una semirrecta con origen en O que pase por B, pero ahora voy a tratar de ver otra semirrecta que empiece en B y que pase por O o por A. ¿Sí? A esta semirrecta la voy a dibujar con otro color. Y le voy a poner puntitos, supongamos. ¿Sí? No se nota mucho. El color no le va. A ver si azul sí. Bueno, supongamos. Y a la roja la voy a hacer con rayas. Bien, a ver. Tengo una semirrecta con origen en O que pasa por B, que la hice roja y la hice con guioncitos. La voy a hacer más gruesa para que se vea. Y tengo una semirrecta que empieza en B y la voy a hacer con puntitos. Bueno. ¿Sí? Una semirrecta con origen en B que pasa por O. Y una semirrecta con origen en O que pasa por B. Si yo dibujo las dos semirrectas, ¿cuál es el lugar donde tengo puntos rojos y azules? Entre O y B. Segmento OB. Es OB. Entonces vamos a poder definir al segmento como la intersección de esas dos semirrectas, que estas no tienen el mismo origen. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a hacer la semirrecta de origen O que pasa por B. Intersección. No sé si tengo azul. A ver, sí, tengo azul. La semirrecta de origen B que pasa por O. Esto me dio el segmento OB.
¿Se ve? Sí, ¿Se entiende? yo sí. Bueno, espero que todos. Bien, esta sería la intersección. ¿Cuál sería la unión? Y sería de vuelta toda la recta T. Toda la recta T. Sí, sí. Todos los puntos rojos y todos los azules. No importa que haya una parte que tengan en común. No sumo todos. Lo que me importa cuando están en común es para la intersección. Eso sí, tengo que saber lo que tengo los dos colores. Bien. Espero que esto sirva como para que queden más claros los conceptos. Volvemos al apunte. Si lo encuentro. Bien. Acá dice, bueno, obedecía, mira, también aceptamos. A partir del ejemplo anterior podemos definir al segmento como la intersección de las dos semirrectas. La semirrecta de origen B que pasa por O, intersección la semirrecta de origen O que pasa por B, el segmento BO va con una rayita arriba el segmento. ¿Sí? Bien, todo esto que estuvimos viendo en lo que es la recta, que un punto la dividía en dos semirrectas, lo podemos ver también en un plano. Yo tengo un plano, tengo una recta, y esta recta me la va a dividir en dos semiplanos. Tengo el plano alfa acá, la recta R, y voy a tener dos semiplanos. Lo mismo que en la semirrecta, yo voy a tener un origen y después tengo que decir por dónde pasa. Acá el semiplano, en vez de poner origen O, voy a decir de recta borde R, que pasa por B, y de recta borde R, que pasa por A. Estos van a ser semiplanos opuestos. De la misma manera que tengo semirrectas opuestas, tengo semiplanos opuestos. ¿Sí? Y cuando yo los tengo que nombrar, uso una letra del semiplano para saber de cuál estoy hablando. Porque en todo este plano, que se me dividió en dos semiplanos, yo no sabía de cuál hablo si yo no digo, bueno, el que tiene a B o el que contiene a A. ¿Sí? Ahora piensen, si yo, vamos a ver si hago dibujito acá, así no me voy al álgebra. Si yo tengo el semiplano de recta borde R que contiene al punto B, y el semiplano de recta borde R que contiene al punto A, ¿cuál será la intersección de esos dos semiplanos? La recta. La recta, esos son los puntos comunes a los dos semiplanos. ¿Y cuál sería la unión de los dos semiplanos? El plano entero. El plano entero. ¿Queda claro para todo el mundo eso? Sí, sí. Sí, Sí, muy clarito. Bueno, me alegro que esté muy clarito porque no es un concepto fácil de entender. La clase de hoy fue bastante teórica. Así que, Sí. sí, pero bueno, hay que pasar por estas etapas. Después, bueno, esto lo vamos a dejar por la clase que viene porque la vamos a dibujar y todo. Ahora después vamos a hablar entre dos rectas las posiciones que tienen, ¿sí? Entre sí. Y bueno, lo vamos a ver la clase que viene porque me quedan 3 minutitos y prefiero para que quede claro. ¿Alguno tiene alguna duda? No mando tarea. Les voy a mandar otro archivito que habla de todos estos temas, de conjunto, de intersección, a ver si aclara un poquitito más de la forma que estamos hablando, ¿sí? La clase que viene ya vamos a empezar a hablar de posiciones relativas de las rectas y de ángulos. Empezamos con ángulos. ¿Sí? ¿No? Sí.
Bueno, ¿Qué vamos a ver? Clasificación según la clasificación. esto. Ah, los alternos internos. No, eso no. No, pará. Los achaques Si no sabemos todavía que es un ángulo, no me voy a ir a... por el vértice. No, alternos internos faltan, pará. Me fui muy a... Sí, los opuestos Sí. por el vértice. Estos son Y los opuestos por el vértice, y bueno, hay Los que adyacentes. y los Los congruentes y adyacentes, eso. los suplementarios. Vamos a ver las definiciones de todo esto y lo vamos a dibujar para que se entienda. Sí, me adelanté demasiado, me parece. Sí, bueno, por Puse ahí. primera y seguí. No, a ver, yo necesito que conozcan todos los conceptos de a poquito como para poder seguir avanzando. Si no, el edificio se nos viene abajo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Bueno. Las bases, como dicen todos, ¿no? Sí, debe ser. El cimiento Bueno. tiene que estar firme. Sí, el cimiento tiene que estar firme. Bueno, yo necesito que ustedes repasen todos los conceptos que estuvimos viendo y si hay algo que tienen duda, me preguntan, me mandan un mensajito o me preguntan la clase que viene. No se queden, tengo mucha tarea de análisis y álgebra y no hago nada de geo, ¿está? Repasen todo lo que vimos y fíjense en la clase y si están seguros de lo que estamos haciendo, si no, no puedo seguir avanzando. Porque todavía no tengo ejercicios jugosos como para darles, hasta que ustedes no conozcan todos los conceptos. ¿Está? No puedo trabajar con ángulos si no lo defino. Sí. ¿Vos vas a subir la clase ahora, tipo la anterior, el Zoom anterior? Sí, como siempre, denme tiempo que lo suba a YouTube y después lo paso. Una hora Listo. más o menos. Sí, sí. Dale, gracias. De nada. Bueno, buen fin de semana, cuídense mucho, ¿sí? Aprovechen que va a llover para estudiar. Muchas gracias. Muchas Igualmente, gracias, buen fin de- profesor. Un besito, alguna peli Un beso. también. Chao, que la pasen lindo. Chao. Cuídense Bueno. mucho, nos vemos el miércoles, ¿sí? Hasta el miércoles. Dale, hasta el Chao, Chao, miércoles. hasta el miércoles. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.